A ver, buenas noches para los que se están reincorporando. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y pues quería que me compartieran cómo fue la experiencia con la actividad que se colocó para el día sábado. Si revisaron el material, si la lograron hacer. Por acá tengo a Joanny que se comunicó conmigo ayer comentándome la actividad y me la envió al correo electrónico. Más adelante le hago la sugerencia y recomendación. Me gustaría saber de ustedes qué les pareció, si la lograron hacer, si hay algo que no se entiende. Buenas noches, Egli, bienvenida. A ver, por acá tengo 9 personas. Supuestamente 9 personas están conectadas. Confírmenme con el sí si están acá en este momento. Ok, Egli, Joanny, Sandra, Lisette, Julio. Ok, por acá, profe, yo informé que trabajo con niños de 2 años, pero me gustaría trabajar la planificación con la paleta. Si tengo pendiente la actividad, se la solicité a una de las profesoras del prenatal del colegio y ella quedó en que me la iba a enviar este fin de semana. Lo que pasa es que no estaba en su casa, pero sí me la van a enviar, te la voy a mandar con seguridad. Ok, me gustaría que compartieran la experiencia. Si la entendieron, si no la entendieron, no hay problema, pues para eso estamos acá, la volvemos a explicar porque vamos a tomar un tiempo de esta clase para volver a retomar esa actividad. Pues lo que es jueves y viernes es importante que ustedes hagan una pequeña intervención sobre esas experiencias. Ok, Julio, tenías actividades patronales suspendidas, ok, no hay problema. La idea es hacer la planificación, no aplicarla todavía, pues tenemos que primero estar seguros que esté bien diseñada, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a iniciar con el módulo 3 y 15 o 20 minutos antes de finalizar la clase retomamos la actividad para repasar, ¿les parece? Para los que tienen dudas. Bien.
Bien, ¿se ve la clase número 3 o el módulo 3? ¿Lo ven? Ok, bien. Por acá, bueno, retomando los acuerdos de la clase virtual, pues está el compromiso que tenemos todos acá y cuando participen, por favor, me dicen sus nombres, ¿ok? Bien, hoy iniciamos el módulo número 3 que se llama Teoría Cognitivista y Computacionalista. Es la teoría cognitivista de Ausubel, la computacionalista de Gardner y un reporte de una actividad que vamos a hacer que quedó pendiente la de la semana pasada. Nuestra metodología de clase, la introducción, el saludo, revisión y socialización de actividades, la clase magistral, la práctica guiada y la práctica independiente. Ok, vamos entonces por acá a retomar una de las teorías. Esta teoría me la sugirió un compañero de un grupo anterior, entonces pues la dejé acá porque es una teoría interesante. La teoría de los niveles de aprendizaje de Gregory Betanzos. Gregory Betanzos fue un influyente antropólogo, cibernético y pensador sistémico cuyo trabajo tuvo un impacto significativo en la forma en que entendemos la comunicación, el aprendizaje y la educación. Su visión se opuso al pensamiento lineal y fragmentado, abogando por un enfoque holístico que conecta ideas de diversos campos como la biología, la antropología y la psicología. Teoría de los niveles de aprendizaje. Betanzos propuso una jerarquía de aprendizaje que va desde el aprendizaje cero, que es mera repetición o memorización sin cambio, el aprendizaje uno, que es corrección de errores dentro de un contexto, hasta el aprendizaje 2, aprender a cambiar el contexto o el proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje 3, un cambio profundo y transformador de la propia identidad. Su crítica a la educación tradicional se centra en que ésta a menudo se queda en los niveles más bajos del aprendizaje, promoviendo la memorización de datos en lugar de fomentar la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Pensamiento sistémico y cibernético. Betanzos aplicó principios de la cibernética y la teoría de sistemas para analizar los procesos de aprendizaje. Argumentaba que los sistemas, como una familia, una escuela o una sociedad, se autorregulan a través de la retroalimentación. En el contexto educativo, esto significa que el aprendizaje no es un proceso unilateral de transmisión de información, sino una interacción compleja y recursiva entre el estudiante, el docente, el entorno y los contenidos. La educación, en su visión, debe enfocarse en entender las pautas que conectan los elementos de un sistema en lugar de aislarlos. Él propuso la teoría del doble vínculo. Aunque originalmente desarrollada para entender la esquizofrenia, la teoría del doble vínculo tiene implicaciones en la educación. Un doble vínculo ocurre cuando una persona recibe mensajes contradictorios que le ponen en una situación de no ganar. Por ejemplo, un maestro que verbalmente anima a la participación, pero castiga al alumno cuando lo hace.
En la educación, estos mensajes contradictorios pueden generar ansiedad y paralizar la capacidad de aprendizaje del estudiante. Betanzos sugieren que los educadores deben ser conscientes de la congruencia entre sus mensajes verbales y no verbales para crear un ambiente de aprendizaje saludable. Una diferencia que hace una diferencia. La definió la información como una diferencia que hace una diferencia. Este concepto subraya que el aprendizaje no es simplemente la acumulación de datos, sino la percepción de relaciones y diferencias que tiene un impacto significativo en la comprensión del mundo. Para Betanzos, la educación debe ir más allá de la simple transmisión de contenido y ayudar a los estudiantes a percibir y crear estas diferencias significativas. Parece mentira, pero es muy frecuente este tipo de errores entre nosotros, los docentes, y pues también los padres de familia. En resumen, los aportes de Gregory Betanzon a la educación no invitan a ver el aprendizaje como un proceso ecológico, sistémico y transformador. Su trabajo desafía las prácticas pedagógicas tradicionales y promueve un enfoque que valora la complejidad, la interconexión y la capacidad de los individuos para cambiar sus propios procesos mentales. Ok. Vamos entonces a iniciar con nuestro módulo 3. Esta teoría es la teoría de Ausubel, la que vamos a ver inicialmente o la siguiente, y luego la teoría computacionalista de Gardner. Entonces vamos a observar por acá un video. Hola, bienvenido a un nuevo video de The Visual Brain. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la psicología educativa, y se trata de David Paul Altshuler. Altshuler fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y falleció también en Nueva York el 9 de julio de 2008 a la edad de 90 años. Su contribución más significativa fue en los campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Esto quiere decir que para poder aprender, creamos una especie de red de conceptos en la que añadimos nueva información y la relacionamos con lo que ya sabemos. Esto es lo que conocemos como aprendizaje significativo. Pero antes de profundizar en él, veamos otras consideraciones importantes en la teoría de Ausubel. Por empezar, definamos qué significa aprender. Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en algún momento. Un punto importante a tener en cuenta era que Ausubel consideraba que ciertos tipos de aprendizajes eran mejores o preferibles a otros. Por ejemplo, Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción era más efectivo que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje memorístico. El aprendizaje por recepción es aquel que se produce cuando el docente presenta al alumno los contenidos ya organizados y digeridos. Este tipo de aprendizaje puede ser significativo. Un ejemplo de este aprendizaje puede ser este mismo video y otros similares donde los conceptos son presentados de una manera simplificada y no tal cual como aparecen en las teorías de los diferentes autores. Por lo contrario, el aprendizaje por descubrimiento implica que el alumno se encargue de digerir el material por su cuenta.
Este tipo de aprendizaje también puede ser significativo. El aprendizaje por descubrimiento es el más común en las universidades y profesorados, en los que los profesores entregan fotocopias largas a los estudiantes para que ellos las lean y seleccionen lo más importante, lo cual, según tu capacidad de síntesis, puede resultar en unos pocos renglones o en el 90% de la hoja. Finalmente, el aprendizaje memorístico implica, como su nombre lo dice, la memorización de la información tal cual es presentada sin necesidad de realizar modificaciones ni relacionarlo con otra información. Este tipo de aprendizaje no puede ser significativo. Usamos este tipo de aprendizaje cuando necesitamos aprendernos información que no puede ser modificada, como números de teléfonos o fechas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta escena de la serie Hannah Montana, en la que la protagonista debe realizar un examen, pero le es imposible completarlo ya que estudió los contenidos de memoria utilizando una rutina de baile que debe repetir para poder recordar los contenidos. Digo, trampa no es, son las respuestas. Y puedo probarlo si me muevo. Te sugiero que te muevas a la oficina del director. Todos tienen que saber los huesos, cómo están. Y yo te encuentro con el mejor llave para que tengan A. Stuart, creí decirte. Dale caso. ¿Podría? Mis partes muchas vi. Y todo inicia aquí. Falanges tengo 10. Y metatarsos 10. Los tarsos varios hay en mis zapatos. Es importante aclarar que Ausubel aclara que esta teoría se aplica solo a la recepción de aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por descubrimiento no funciona, sino más bien que no es del todo eficaz. Ahora profundicemos un poco más en el concepto de aprendizaje significativo. La teoría de Ausubel se centra, como ya hemos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para poder aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con los conocimientos que la persona ya posee. En comparación con el aprendizaje de memoria, este último puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero la nueva información no interactúa con los conocimientos previos. Gracias a las relaciones y vínculos que se producen entre los nuevos conocimientos y los viejos durante el aprendizaje significativo, los conocimientos incorporados de esta manera son transferidos a la memoria a largo plazo. El elemento más importante en el aprendizaje significativo es entonces cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que cada nueva información que incorporamos solo se vuelve significativa si puede relacionarse de alguna forma a lo que ya se conoce. Para que se produzca el aprendizaje significativo, se deben dar ciertas condiciones, que tienen que ver con los siguientes tres aspectos. El primero es el sentido del aprendizaje para el alumno. Esto hace referencia a las variables que influyen para que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. Por ejemplo, en la película de 2011, Detrás de la pizarra, una maestra novata intenta enseñar a un grupo de niños de una escuela carenciada, en las afueras de una ciudad. Y rápidamente se da cuenta que tanto el deplorable contexto escolar como los diversos problemas familiares y las conductas disruptivas entre pares que cada uno afronta se interponen en la capacidad de los alumnos de poder aprender. La maestra entonces intenta al menos crear un ambiente agradable y lúdico para dar sus clases, transformando y decorando su salón para que éste sea un lugar más acogedor en donde se pueda llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué os parece? En este panel colgaremos los mejores trabajos. El segundo punto que debe cumplirse es la significatividad lógica. Esto quiere decir que la información presentada no sea arbitraria ni confusa, que se ofrezca de forma clara y organizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. Por ejemplo, en esta escena de la película de 2011, Malas Enseñanzas, la profesora intenta que los alumnos respondan preguntas acerca de un libro que ni siquiera ella les había mandado a En leer. la página 1. Bien. Ahora, ¿quién me dice por qué Jem llora cuando el agujero en el árbol está tapado? ¿Quién sabe la respuesta a mi pregunta? Nadie leyó este libro. Está en el programa. Bien, usted nunca nos lo pidió. Bien, ahora sí. Y mañana hay una prueba. De las primeras 100 páginas. Finalmente, la última condición para que se produzca el aprendizaje significativo es la significatividad psicológica. Esta se da cuando los contenidos son adecuados al nivel de desarrollo cognitivo y a los conocimientos previos que tiene el alumno, y además responden a su interés. En la película de 1993, Matilda, podemos ver un claro ejemplo de la significatividad psicológica cuando la maestra Miel decide repasar los contenidos previos que había trabajado hasta ese entonces con la clase para poner al corriente a Matilda, quien se acababa de integrar a su clase. La maestra comienza a repasar las tablas de multiplicar, más específicamente las tablas del 2 con la clase. Y allí podemos ver que todos los alumnos responden activamente y están listos para avanzar al siguiente nivel. En este caso, las tablas del 3. Vamos a hacerlo todos juntos. 2 por 4. 8. 2 por 6. 2 por 9. 18. Excelente, han estudiado. Pronto podrán hacer cualquier multiplicación. ¿Ya? Otro punto a tener en cuenta es que Ausubel distingue entre tres tipos de aprendizajes significativos. El primero de ellos es el aprendizaje de representaciones y consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, esta es carente de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea. Por ejemplo, ver un gato y saber que se llama gato. Por otro lado, tenemos el aprendizaje de conceptos. La experiencia va a ir indicando, por ejemplo, que todos los animales cuadrúpedos que maullan se identifican con el vocablo gato. Y entonces, cuando se haya aprendido, no será necesario ver un gato para saber de qué se está hablando cuando alguien mencione ese concepto. En este caso, se ha aprendido un concepto que es la generalización de una representación y permite atribuir el concepto de gato a todos los miembros de la especie. También se aplica la comprensión de conceptos abstractos como gobierno, país o mamífero. El tercer aprendizaje significativo es el aprendizaje de proposiciones, donde las palabras se combinan formando ideas nuevas, en forma de oraciones, que tienen un significado distinto que las sumas de las palabras que contienen. Para comprender significativamente una proposición, primero debemos conocer el significado de cada concepto que la conforma y luego el significado de la oración total, que posee un significado compuesto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en personas aprendiendo otros lenguajes que en un principio les podría resultar difícil comprender frases armadas cuyo significado no es literal, como por ejemplo en la frase aquí hay gato encerrado. Para entender lo que realmente significa, no alcanza con solamente entender cada palabra por separado. Finalmente tenemos otro de los conceptos importantes en la teoría de Ausubel del que debemos hablar y es de los organizadores previos. Los organizadores previos son materiales o información de tipo introductorio y contextual que se presentan antes de la lección
clase o material de lectura es una ayuda para que el estudiante cree un vínculo entre su conocimiento previo y la información que está a punto de recibir. Ausubel divide a los organizadores previos en dos categorías: comparativos y expositivos. Los organizadores comparativos se dan cuando el docente o maestro, a través de diversas estrategias, trata de que los alumnos traigan a su mente conceptos e ideas que ya conocen y que serán relevantes para lo nuevo que vayan a aprender. En esta escena de la película de 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal, vemos como el profesor primero repasa uno de los movimientos aprendidos en una clase anterior con una rima y a continuación les enseña el hechizo que deben combinar con ese movimiento de varita para poder realizar una levitación. No olviden el movimiento de muñeca que practicamos. Es swish y flip. ¿Todos? Swish y flip. Bien. Y digan lo siguiente. Wingardium Leviosa. Adelante. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Los organizadores expositivos se utilizan cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces, el docente intentará simplificar lo más posible las nuevas ideas necesarias para comprender toda la nueva información que será estudiada más adelante. Un ejemplo de esto lo podemos ver una vez más en la película Malas Enseñanzas, en una escena donde una maestra intenta enseñar un nuevo tema en clase de ciencias sociales, anunciando de manera muy didáctica y sencilla los nuevos contenidos que aprenderían en esa clase. Bienvenidos a las aerolíneas Ciencias Sociales de séptimo grado. Yo seré su capitana, la señorita Tilla. La altitud crucero de este año será de geografía mundial a través de los eventos actuales. Tal vez hagamos una parada, así que ajustense los cinturones porque será un viaje alocado. Ahora que ya hemos visto las ideas principales de la teoría de Ausubel, lo único que nos queda por agregar es que su teoría es comúnmente asociada con metodologías renovadoras que enfatizan la actividad del alumno, como el aprendizaje por descubrimiento o aquel que se estructura a partir de los intereses de los niños. No debemos olvidar, sin embargo, que diversas metodologías pueden favorecer el aprendizaje significativo si atienden a las condiciones que lo determinan. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya resultado útil. Por favor, no olviden. Bien, ¿qué les pareció el video? Estamos encaminados como docentes en ese tipo de aprendizaje. A ver, tenemos lo que es el aprendizaje significativo, un repaso acá de lo que vio el video, se vio en el video, y nos dice que este aprendizaje se da a través de una red de conocimientos que tenemos y se le añade la nueva información. También habló que tenemos el aprendizaje por recepción. El docente presenta la información y el estudiante se encarga, o el docente también, se encarga de organizar, presentar bien organizada esa información. Y el aprendizaje memorístico, pues es este tipo de aprendizaje donde si se nos olvida algo, se olvidó todo, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase y luego vamos a hacer una actividad. Tenemos acá, dominando el aprendizaje significativo, un viaje esencial para estudiantes y profesores de la educación. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es la capacidad de adquirir información, retenerla y recuperarla para aplicar nuevos conocimientos, no solo para memorizarla. Implica una interacción dinámica donde la nueva información se vincula con los conceptos previos ya existentes en la mente del alumno.
Modalidades del aprendizaje. Lo tenemos por recepción, descubrimiento y el memorístico. En recepción, en el que es por recepción, el docente presenta el contenido de la forma organizada. Puede ser significativo si los conceptos se simplifican y se relacionan con el conocimiento existente. Ideal para estructuras claras. Por descubrimiento, el alumno construye su propio conocimiento, aunque promueve la autonomía. Su eficacia puede ser limitada si no hay guía adecuada, especialmente en niveles universitarios. Y el memorístico, la información se retiene sin interacción con conocimientos previos. No es significativa, ya que la información no puede ser modificada ni aplicada en diversos contextos. Claves del aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje sea significativo, es crucial que los nuevos conocimientos se relacionen con los conceptos ya existentes. La nueva información debe integrarse en la estructura cognitiva a largo plazo, creando conexiones sólidas y duraderas. Condiciones para un aprendizaje significativo. Primero, debe tener sentido el aprendizaje. El alumno debe percibir la utilidad y relevancia del nuevo conocimiento, motivándose a realizar el esfuerzo necesario. Crear un entorno de aprendizaje atractivo y propicio. 2. Significatividad lógica. La información debe ser clara, organizada y coherente, evitando la abstracción y la confusión. Es fundamental presentar los contenidos de forma secuencial y estructurada. Y 3, significatividad psicológica. Los contenidos deben adaptarse al nivel de desarrollo cognitivo y a los conocimientos previos del alumno, respondiendo a sus intereses y necesidades. Tipos de aprendizaje significativo según Ausubel. Tenemos el aprendizaje por representaciones, que consiste en asociar símbolos con sus referentes, como reconocer un objeto y nombrarlo. Por ejemplo, ver un gato y saber que es un gato. Y el aprendizaje por conceptos, generalizar atributos a una clase de objetos, permitiendo aplicar el concepto de gato a todos los felinos que maullan sin necesidad de ver uno. Y el aprendizaje por proposiciones, combinar palabras para formar ideas con significados complejos, donde el sentido de la oración es más que la suma de sus partes. Ejemplo del aprendizaje de preposición. Al aprender un nuevo idioma, comprender una proposición requiere más que traducir palabras. La frase "aquí hay gato encerrado" no se entiende literalmente. Aquí hay gato encerrado. El significado de cada palabra es aquí hay gato y encerrado. Pero el significado combinado es hay un secreto de algo. Como por decir esta imagen que tenemos aquí, ha perdido la cabeza literalmente, ¿verdad? Se necesita comprender el significado compuesto y cultural de la oración completa. Organizadores previos. La clave para conectar. Los organizadores previos son herramientas introductorias que actúan como puentes entre los conocimientos existentes del alumno y la nueva información. Facilitan la comprensión y el vínculo significativo. Tenemos lo que es la estrategia, su conexión y comprensión. Son esenciales para preparar la mente del estudiante. Entre las estrategias que nosotros podemos utilizar están las preguntas guiadas, preguntas literales, preguntas exploratorias, lluvia de ideas, entre otras.
Tipos de organizadores previos. Tenemos los organizadores comparativos y los organizadores expositivos. Entre los organizadores comparativos está que el docente guía al alumno para que traiga a la mente conceptos familiares que son relevantes para el nuevo aprendizaje. Se usan para integrar ideas nuevas con conocimientos existentes, destacando similitudes y diferencias. Entre los organizadores expositivos se utilizan cuando el material es completamente nuevo. El docente simplifica las ideas fundamentales para que el alumno pueda comprender la información más compleja que presentara después. Impacto en la pedagogía moderna. La teoría de Ausubel se alinea con metodologías innovadoras que promueven la actividad y el interés en el alumno, al centrarse en el significado de la conexión, potencia la retención y aplicación del conocimiento. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Fomentar la curiosidad y la participación activa es esencial para un aprendizaje verdaderamente transformador. Bien, ahora sí veo por acá. Tenemos por acá una práctica guiada. Dice que un ejemplo de la clase bajo la teoría del constructivismo podría ser una actividad donde los estudiantes construyen un modelo de un ecosistema a partir de materiales reciclados, investigando previamente sobre los diferentes componentes del ecosistema y cómo interactúan entre sí. El docente actuaría como facilitador, guiando la investigación y proporcionando recursos, pero dejando que los alumnos tomen las riendas de su propio aprendizaje. Entonces, vamos a realizar una pequeña actividad, la van a escribir por el chat. Si el que quiere participar puede pedir que se le abra el micrófono y con gusto se lo abro. Diseñar una pequeña clase con un inicio, desarrollo y cierre donde se den solo aspectos cognitivos. ¿Cuáles son esas estrategias en cada inicio, en el cierre y en el inicio, en el desarrollo y en el cierre que vamos a utilizar para tener un aprendizaje verdaderamente significativo de lo que hemos conversado y de lo que vimos en el video? ¿Sí? ¿Se comprendió la actividad? La pueden escribir por el chat que yo las voy leyendo, no hay ningún problema. Por favor, me regalan un sí si comprendieron la actividad. Ok, Joanny. Repito. Van a estructurar brevemente un tema. En el inicio, ¿qué estrategias del aprendizaje significativo puedes aplicar para hacer ese inicio? Igual con el desarrollo, igual con el cierre, ¿ok? Me indicas un tema. La pueden aplicar al área de trabajo de ustedes. Estamos hablando de inicio, desarrollo y cierre como los momentos de las clases, ¿verdad? De nuestras planificaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer en el inicio? ¿Qué puedo hacer en el desarrollo? ¿Y qué puedo hacer en el cierre? ¿Se comprendió la actividad? Ok, perfecto. Entonces, vamos a tomarnos
8 minuticos para poder que ustedes la escriban bien en el chat y yo se las pueda leer. El que la quiera decir por micrófono me puede pedir permiso que se le abre. Sí, cualquier tema de su interés.
Ok, por acá tenemos a Eglis que dice en el inicio, hoy hablaremos sobre las emociones. Vamos a ver cómo sienten hoy cada uno, cómo se sienten cada uno de ustedes. Cuéntame, José. Ok, en el desarrollo, las emociones son sentimientos que todos vivimos y debemos gestionar para crecer sanamente. Ejemplo, si yo te grito y te digo sirves, no sirves para nada, cómo se sentirías o cómo te sentirías tú y qué harías? Y en el cierre, en resumen, todos los días vamos a experimentar sentimientos de alegría, tristeza, rabia, pero debemos buscar en la palabra de Dios un versículo que nos cambie nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de sentir. Muy bien, Eglis. Recuerden que en esta parte también nosotros tomamos en cuenta lo que es la ambientación del aula, qué le podemos suministrar a nuestros estudiantes para que se dé esa experiencia, ¿verdad? Ah, qué bonito. Eres maestra de niños en la congregación. Excelente. Muy bien. Joanny tiene por acá la contaminación, primer grado. En el inicio, para iniciar la clase, la maestra pregunta, ¿qué es la contaminación ambiental? Ujú. Si han escuchado hablar de ella y cómo se procede, también preguntan cómo se puede impedir. Muy bien. En el desarrollo, los estudiantes verán un video sobre la contaminación y sus consecuencias. Luego se hará un debate en clase de cómo se puede impedir la contaminación y el daño que causa a los seres vivos. Muy bien. Y en una actividad en el cuaderno van a responder a las preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de tirar basura en los mares o en otro lugar? Y el cierre, preguntar qué aprendimos y cómo podemos terminar con la contaminación. Muy bien, excelente. Excelente, esa parte de las imágenes les hace a ellos conectar esos conocimientos em, previos con los existentes, ¿ok? Con los nuevos conocimientos. ¿A quién más por acá? Yo les puedo dar por acá un ejemplo. Vamos a una clase de informática donde se les va a enseñar a los estudiantes las partes del computador. Y me busqué computadoras viejas. Busqué destornilladores que les permita a ellos poder abrir esos equipos, ¿verdad? Entonces, en el inicio de la actividad, podríamos preguntar, ¿qué pasaría si desarmamos un computador? ¿Qué creen que encontraríamos dentro? ¿O cómo creen que los computadores saben qué hacer cuando ustedes presionan una tecla o hacen un clic? Un ejemplo. Entonces, con eso estamos activando los conocimientos previos de los niños. Luego, en el desarrollo de la clase, puede ser a través de una experiencia, los niños van a desarmar esos computadores. Y ellos van a empezar a preguntar, mire, profe, saqué, tiene una placa, aquí tiene varios dispositivos, ¿cómo se llaman? Entonces empieza uno a interactuar, bueno, esto es el CPU, esto es el disco duro, esto es un fan cooler o el ventilador, tiene una unidad de CD. Y todos los elementos que trae un computador por dentro, la memoria RAM, etcétera. Y en el cierre pueden ellos debatir
qué tenían unos computadores y qué no tenían, ¿ok? Porque podemos buscar diferentes tipos, de repente lacto, desktop, etcétera. Y de esa manera, si hay alguno de los niños que no detectó cómo se llamaba una de las piezas, pues con otros está aprendiendo también, ¿verdad? Esa sería una actividad. Y pues tener esas herramientas que le proporcione a ellos la experiencia. ¿Y cuáles fueron esas herramientas? Tener los computadores que ellos los puedan desarmar, que los puedan tocar, que puedan después volver a tratar de ver cómo se arman, ¿me entienden? Entonces, eso es colocar a los niños en ese tipo de aprendizaje que van a ser de verdad significativos para ellos. ¿Alguien más va a participar? Bien, entonces continúo con la siguiente teoría porque pues tengo que también trabajar con la actividad que vamos a trabajar el jueves y el viernes. Bien, tenemos por acá a Robert Gagne, pionero del aprendizaje, explorando la vida y el legado de un gigante de la psicología educativa. ¿Quién fue Robert Gagne? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense. Su teoría, la suposición de Gagne, es fundamental en la ciencia del comportamiento humano. Su obra más conocida es Condition of Learning, donde postula que existen diferentes tipos de aprendizaje activados por condiciones ambientales. Primeros años y formación. Nació el 21 de agosto de 1916 en Massachusetts. Desde joven se interesó en el comportamiento humano y en la psicología. Se graduó en Yale y obtuvo su doctorado en Brown, especializándose en psicología educativa. Servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en la unidad de investigación psicológica, trabajó en esta unidad donde realizó test de actitud para los pilotos. Ascendió a teniente segundo, fue asignado a la Escuela de Medicina de la Aviación en Fort Worth, en Texas. Entonces vamos a ver este video que nos trata sobre la teoría del procesamiento de la información. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a estar hablando de pedagogía, por lo tanto, corresponde hablar acerca de la teoría de procesamiento de información del señor Robert Ganet. Para las personas que están interesadas más en estos temas de pedagogía, teorías de aprendizaje, les estaré dejando una tarjetita. No siendo más, pues comenzamos. Bien, cuando hablamos de la teoría de procesamiento de información, cabe destacar que esta asume la concepción del ser humano como un procesador de información. De hecho, pues acepta esa analogía entre la mente humana y el funcionamiento de un computador. Las teorías de procesamiento de información se van a concentrar en cómo la gente presta atención a los sucesos del medio, cómo va a codificar esa información que debe de aprender y cómo va a relacionarla con el conocimiento pues que ya tiene, esos conocimientos previos. Almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita. El señor Robert Ganet distingue 8 tipos de aprendizaje. El primero de ellos va a ser el aprendizaje de señales. Este
se va a caracterizar por aprender a responder a una señal. Un vivo ejemplo eran los experimentos que Pavlov hacía pues con los perros. Luego vendría el aprendizaje estímulo-respuesta y este se va a caracterizar porque va a emitir una respuesta a un determinado estímulo. De allí tenemos exponentes como Skinner o el señor Dordin. El uno hizo experimentos con ratas y el otro hizo experimentos con gatos. Luego vendría uno que se llama el encadenamiento. Este va a conectar una o dos o más asociaciones de estímulo y respuesta pues previamente adquiridas. Tenemos al señor aquí Skinner y Gilbert. En cuanto a la asociación verbal, es un aprendizaje de cadena pues de tipo verbal. Luego vendría también la discriminación múltiple, que va a caracterizarse por ser una emisión de respuestas diferentes a cada elemento de un conjunto de estímulos. Luego vendría también el aprendizaje de conceptos. Este se caracteriza por responder a estímulos como partes de un conjunto o clases en función de sus propiedades abstractas. Tenemos aquí como exponentes al mismo Ganet, a Brunner y a Kellner. En cuanto a los aprendizajes de principios, se caracterizan por ser emisión de respuestas que encadenan a una nueva teoría de concepto. Y por último tendríamos la resolución de problemas. Bien, ahora, esta teoría de procesamiento de la información va a tener unos elementos estructurales. Uno de ellos va a ser ese registro sensitivo. ¿Este en qué se caracteriza? Que va a recibir la información ya sea interna, ya sea externa. También va a haber otro componente como lo es la memoria a corto plazo. Este va a ofrecer breves almacenamientos de la información seleccionada. Luego vendría la memoria a largo plazo que va a organizar, va a conservar disponible la información pues durante periodos más largos. Es decir, que cuando el contenido que está recibiendo la persona, la información, resulta ser relevante, va a durar mucho tiempo en la persona porque va a estar en la memoria de largo plazo. Ahora, este procesamiento de información tiene unas categorías y en este caso son 4. La primera va a ser la atención, o sea, la persona va a recibir esa información, la selecciona, la asimila a través de los estímulos. Luego vendría la codificación, es decir, que va a simbolizar los estímulos según pues sus estructuras mentales propias como físicas, semánticas, culturales y luego vendría el almacenamiento, o sea que va a retener de forma organizada esos símbolos codificados. Va a haber una recuperación, que es la última fase, y es el uso posterior de la información organizada. Por otra parte, vamos a estar hablando de las fases de aprendizaje. La primera, la preparación para el aprendizaje. En esta fase se va a caracterizar por ganar la atención del estudiante antes de que el aprendizaje pueda ocurrir. Por ende, la presentación de nuestro material juega un papel muy importante. ¿Cómo vamos a presentar nuestra clase? ¿Cómo vamos a llamar la atención de nuestros estudiantes? Esto puede ser a través de preguntas intrigantes, un buen video, un buen material audiovisual o también podríamos presentar un problema interesante. Esta fase también es conocida como la fase de la expectativa. Por otra parte, vendría esa fase de recepción de información. Esta se va a caracterizar por el proceso en el que el estudiante va a recibir la información a través de sus sentidos. Se podría decir que es como una preparación selectiva en el cual pues el estudiante debe prestar atención a ese estímulo que nosotros le hemos presentado ya sea a través de video, a través de una lectura, pues a partir de allí lo va a distinguir o lo va a discriminar y si lo va a desear para su aprehensión. Luego vendría la fase de adquisición. Se va a caracterizar por la codificación de la información que ha entrado pues en la memoria de corto alcance y que va a ser transformada como materia verbal o imágenes mentales para alojarse pues en la memoria de largo alcance.
Viene también la fase de retención, que esta es la que se caracteriza por esa acumulación de información en la memoria. Por otro lado está la fase de recuperación. Esta se va a caracterizar por la recuperación de información almacenada en la memoria de largo alcance, pues en base a esos estímulos recibidos. Vendría la fase de generalización, o sea, también conocida como la fase de transferencia. Esta consiste en la recuperación de la información almacenada, ya sea en circunstancias similares como también diferentes en las que pues se produjeron ese almacenamiento. Bien, luego está la fase de desempeño. Esta fase de desempeño se podría decir que es como la fase de acción, cuando la persona va a reflejar lo que ha aprendido. Y por último tenemos la fase de retroalimentación. Después del desempeño se va a proporcionar una retroalimentación. Esta fase permite corregir pues los errores que hayan sucedido mientras se haya ejecutado esa fase de desempeño y ayuda a mejorar la comprensión de esa información. Bien, en la siguiente tabla podemos ver esos acontecimientos educativos que acompañan las fases de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, poner atención, que es la primera fase, el de llamar la atención de nuestros estudiantes. Un acontecimiento educativo sería informar a la clase que es hora de comenzar. En cuanto a las expectativas, informar a la clase los objetivos de la lección, así como el tipo y cantidad de desempeño pues que se espera. En la fase de recuperación, pues pedir a la clase que recuerde las reglas, los conceptos subordinados. En la percepción selectiva, presentar ejemplos de conceptos nuevos o reglas. La codificación semántica, proporcionar claves para recordar la información. ¿Qué es la codificación semántica? Es ese proceso por el que el nuevo conocimiento se transfiere a la memoria de largo plazo. En recuperación y respuesta, pues pedir a los estudiantes que expliquen el concepto o reglas de ejemplos nuevos. En reforzamiento, pues confirmar la exactitud del aprendizaje de los estudiantes. En la fase de clave para la recuperación, aplicar un examen breve pues sobre el tema nuevo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta Bien. Por acá tenemos entonces que la teoría de Gardner es un aprendizaje constructivista. Ok. Gardner desarrolló una teoría constructivista del aprendizaje donde el conocimiento se crea por la interrelación entre la persona y su ambiente. Está la persona, el ambiente, la interrelación y se logra lo que es el aprendizaje según este esquema. Motivación y emoción en el aprendizaje. Gardner destacó la importancia del estado mental en la retención de la información, lo que es la correspondencia situacional. La información se almacena si la situación se corresponde con experiencias pasadas, produciendo un cambio conductual o cognitivo. Carga emocional. El aprendizaje también ocurre cuando la situación tiene una fuerte carga emocional, impactando directamente al cerebro. El legado de Gardner. Tras su muerte en el 2002, asociaciones de psicología de todo el mundo reconocieron a Robert Gardner como uno de los máximos exponentes en el campo de la educación. Su trabajo sigue siendo fundamental en la psicología educativa y en el desempeño instruccional. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que esta teoría es
un modelo instruccional? A ver, ¿ustedes creen que la teoría de Gagne es un modelo instruccional? A ver, podemos observar acá estas fases. Estas fases corresponden a un modelo instruccional. Y de esta manera nosotros podemos planificar las clases, tomando en cuenta poner la atención, las expectativas, la recuperación, la percepción selectiva, la codificación semántica, la recuperación y respuesta, el reforzamiento y la clave para la recuperación y la generalización. Esto pertenece a un modelo instruccional y nosotros muy bien podemos planificar una clase con estas 6 fases. De esa manera le estamos garantizando al estudiante un aprendizaje verdaderamente constructivista. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor, respóndanme con un sí. Ok, Joanny, Irene. Muy bien, Belkis. Ok. Ok, para la clase de mañana vamos a traer algunos ejemplos con esta fase del, del modelo de Gagne. Ahora voy a presentar lo que es la actividad que se va a realizar el día jueves y viernes. El jueves y viernes yo también les voy a dar clases, pero a mí me gustaría que participaran, que lo presentaran. Yo acá veo que empezaron 12 personas, hay 9, pero estoy viendo que entran y salen. No sé si es gente que se está incorporando o que se les pudo haber ido la luz, no sé, ¿ve? Entonces, pues es importante que me lo notifiquen de una u otra manera, a ver qué pasa. Y ese jueves y ese viernes, ¿ustedes qué pueden hacer? Porque sé que muchos están con los celulares. Me pueden pasar la información a mi correo, yo la descargo, yo la presento y ustedes la explican. Entonces, ese día yo les abro micrófono y ustedes la pueden ir explicando. Yo les voy moviendo la hoja o las diapositivas como ustedes las quieran elaborar y yo se las presento, ¿ok? Esta interacción es importante porque si no estoy yo aquí habla y habla y habla y no sé si a ustedes les queda o no les queda claro porque siempre me están respondiendo 3 personas. Entonces, esa parte pues es importante, que por lo menos digan sí, sí estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, si entendimos o no entendimos. Esta parte es muy importante para mí por lo menos, ¿ok? Porque si no quedo así como que, oye, no sé si entendieron o no entendieron o voy muy rápido. ¿Por qué? Porque pues este diplomado es muy teórico.
Y en la parte práctica es donde el jueves y viernes es donde de verdad nos vamos a nutrir de todo este conocimiento. ¿Se comprende? Bien, entonces voy a pasar ahora a lo que es la paleta a la tarea que vamos a hacer de la siguiente semana. Perfecto, muy bien. Sí, eso es importante, que por lo menos me digan si entendimos, no entendimos, vamos bien o no. Porque pues cuando quedan dudas, pues yo retomo la clase o la retomamos en la siguiente. Bien, por acá se ve. Bien. Tenemos por acá lo que es las inteligencias múltiples, que ya se explicó. Está el video de las inteligencias múltiples. Eh, Les dije que por acá estaba lo que era, qué es la paleta, qué nos permite hacer la paleta, cómo nos imaginamos esa paleta, los elementos que ella tiene, ¿sí? Entonces, la paleta tiene lo que es un tema. Siempre debemos colocar el tema. Igual como nosotros hacemos nuestra planificación en el cuaderno, como la hacemos digital, para los que la hacen digital. Tenemos un tema, tenemos un título creativo, tenemos la meta de comprensión, que es lo que nosotros queremos lograr con el estudiante. Está el inicio de la actividad, que es una actividad para iniciar la paleta de lecturas, videos, entre otras cosas que activen esos conocimientos de los estudiantes. Y recuerden que antes de nosotros iniciar la clase de la paleta o esta serie de actividades, ya nosotros tuvimos que haberles explicado a los alumnos, ¿verdad? Supongamos que vamos a trabajar las partes de las plantas y la fotosíntesis. Yo ya tuve que haber dado una clase a mis estudiantes de las partes de la planta y cómo se da el proceso de la fotosíntesis, para luego aplicar la paleta. Cuando yo voy a aplicar la paleta, yo les tengo que decir a ellos qué es lo que vamos a hacer y ellos deben conocer cada una de esas inteligencias. Ellos ya deben saber qué es la inteligencia lingüística, qué es la inteligencia interpersonal, qué es la inteligencia espacial. No podemos llegar y tirarle eso a los alumnos y que ellos después dicen, oye, ¿cómo nos comemos toda esta información? Sobre todo cuando son niños más pequeños. Luego nosotros tenemos la actividad según cada inteligencia, que es la que vamos a preparar con la caja de herramientas de David Lanzarón. Y ahorita vamos a explicarle dónde la iban a descargar. Luego tenemos los recursos que se van a utilizar en cada una de las inteligencias. Ustedes tienen que proporcionarle a los estudiantes el material. Si no, avisarle días antes, miren, vamos a aplicar la inteligencia el día miércoles y ustedes deben traer todos estos materiales para las actividades que vamos a desarrollar. Y esos niños van a llegar con todo. Luego tenemos la temporalización, los números de clase, las sesiones. Siempre les recomiendo a los estudiantes que las clases, las sesiones deben ser seguidas, por lo menos cuando trabajamos en primaria. Yo la aplico toda una mañana o 2 mañanas, si es muy larga, hasta 3 mañanas, pero evitar hacerla que, por ejemplo, comienzo jueves y viernes y tengo que continuar el lunes. No, porque es como que se enfría la emoción de los resultados que podemos obtener con ella, ¿ok? Entonces es preferible que todo eso se planifique con tiempo
y que sean días continuos. Por lo menos para los profesores a nivel universitario y bachillerato, las actividades van a fluir muchísimo más rápido que en primaria. Entonces, pues es recomendable que se hagan actividades cortas que duren 15, 20 minutos y que los muchachos las puedan hacer rápidamente. ¿Cómo elaborar la paleta? Tenemos claro que queremos que los estudiantes aprendan, ¿verdad? Eso es lo primero, tener el tema. Seleccionar las herramientas de la caja, las secuencias de las actividades, programar el desarrollo de las sesiones y presentárselas a los estudiantes. Dijimos que esa planificación se determina a través del año escolar, o sea, el grado en que están los niños, el momento, el docente, o de repente si van a tener algún invitado o a un profesor que les pueda colaborar, porque puede pasar. Se escoge el tema y el título, se redacta la meta de comprensión, se escoge una actividad preliminar para que los estudiantes puedan hacer lecturas o videos. Se eligen las actividades a realizar según la caja de herramientas y se elige una actividad de cierre como destrezas de pensamiento. El tiempo de desarrollo de una paleta varía entre un mínimo de jornada y máximo 2 jornadas, pero yo la he aplicado hasta 3 jornadas. ¿Por qué? Porque no me gusta que los niños se queden ellos cuando van a empezar a trabajar, a ellos les cuesta como ese arranque, ¿verdad? Entonces, uno tiene que motivarlos y ya cuando ellos están trabajando, considero que es muy importante dejarlos terminar, no dejar que ese trabajo quede a medias. Y pues inicialmente en la paleta decía que, bueno, si la terminó y si no, pues no, a mí no me gusta. A mí me gusta que los niños terminen la actividad, pero por eso tenemos que controlar el tiempo. Si es necesario tener un reloj donde ellos vean a qué horas va a terminar, sería lo ideal. Su ejecución es de tipo rally. Como se los expliqué, todos vamos al mismo tiempo y después vamos rotando la inteligencia. O como la que yo les presenté, la de Recorriendo mi país, fueron los estudiantes los que la crearon. ¿Sí? Tenemos por acá que la paleta debe estar visible a los estudiantes dentro del salón de clases. Yo hice una paleta de pintor grande en una cartulina grande, allí con ¿cómo que se llama este material? Con foami, ay, se me fue el nombre del material. Bueno, con un material resistente donde ustedes puedan lo que es simular esa paleta de colores. Puede ser también cartón. Y allí colocan cada una de las actividades y también se imprime la hoja de la planificación. Los estudiantes deben saber qué es una paleta y para qué se les va a aplicar. Como metodología adicional, todos los estudiantes pasan al mismo tiempo por cada una de las inteligencias, generando mayor comprensión en cada uno de los temas. Ningún estudiante puede quedarse sin realizar alguna actividad. Acá nos ha pasado que hay niños, debemos evitar que trabajen en los grupos de sus preferencias, sino nosotros mismos seleccionar los grupos, pero ha pasado que ellos empiezan, no, a mí no me gusta cómo trabaja aquel, yo trabajo mejor así, y ellos mismos después se dan cuenta que lo estaban haciendo mal, que deben trabajar en equipo. Y eso les permite relacionarse, socializar entre ellos mejor. Después viene lo que es la evaluación cualitativa, observación directa. Estamos apreciando todas las cosas que los niños están haciendo, tenemos comunicación con ellos.
apreciación de las cualidades marcadas en cada uno de los estudiantes y evitamos los señalamientos por los literales. Ya. Ok, estaba en el editable. Bien, luego tenemos la caja de herramientas, que es donde están las inteligencias con sus diferentes actividades, ¿sí? Aquí dice clic aquí para descargar la caja de herramientas. Si ustedes le dan clic acá, ¿verdad? Se me va a desplegar lo que es la caja de herramientas. Y aquí les coloqué, el viernes en la noche les coloqué la planilla, lo que aquí dice clic para descargar la plantilla. No sé por qué no está saliendo esto acá. No sé, me sale este error. Quería revisarlo ahorita, a ver. Bien. Esta plantilla la pueden diseñar en Word. Se las puedo pasar también por sus correos electrónicos. Si me los dejan más tarde, se las paso. Para que no la tengan que diseñar. ¿Ok? Ya yo la tengo lista. En esta plantilla está todo lo que hemos hablado. Está el año escolar, el momento, el grado, la sección, el nombre del docente. Y aquí el tema que se va a dar. La fotosíntesis, por ejemplo. En este caso, cultura de Venezuela. Tenemos por aquí el título atractivo. Yo le coloqué aquí recorriendo mi país, Venezuela. En el de la fotosíntesis, bueno, se nos puede ocurrir un título atractivo alusivo al tema. En la meta de comprensión, Joanny creo que fue la que me mandó la paleta de ella. Ella me la mandó de las inteligencias hacia abajo, pero esta parte debe estar, porque aquí es donde está qué es lo que nosotros queremos que ellos aprendan de esa clase, ¿sí? La meta de comprensión y debe tener estas tres palabras, ¿qué van a hacer los estudiantes? Bueno, ellos van a conocer en este caso. Los estudiantes conozcan los estados de Venezuela con sus manifestaciones culturales como bailes, músicas, escritores, pintores, geografía, territorio, población, flora, fauna, entre otros elementos que destaque en el estado que les corresponda, ¿verdad? Tenemos que lo vamos a hacer en 3 sesiones de clases y les digo que esa sesión comienza desde las 7:15 hasta las 11:45. 5 horas aproximadamente y coloqué las fechas en las que las iba a hacer. Luego dice inicio. Actividad de conocimientos previos y presentación de la paleta. Aquí nosotros les vamos a presentar a ellos la paleta, les vamos a decir qué es lo que van a trabajar y le deben explicar cada una de las inteligencias. Esto nos va a llevar como 1 hora aproximadamente con ellos. Y si, sobre todo lo que es tercero, cuarto y quinto grado. En primero, segundo y tercero las podemos ir llevando nosotros, pero siempre hay que explicárselos a los niños. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a trabajar, entonces van a volver a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer, profe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces volvemos a estar repitiendo, no. La idea es que nosotros los orientemos, le demos a ellos de repente ideas, pero ellos deben tratar de explotar lo máximo con los recursos que se les proporcionen. Por eso es que es importante que ellos tengan material. ¿Qué faltó, Joanny, en
en la paleta que me mandaste, en la tabla que me mandaste. Este número 8 corresponde a el número de la inteligencia lingüístico-verbal de la actividad, que es crear y narrar historia. Ese 8 es importante que lo coloques, pero recuerde que no necesariamente tengo que comenzar por el 8. Yo puedo comenzar por cualquier otra de las actividades que haya allá. Esta fue la que yo escogí en ese caso. Me gustaría que ustedes utilicen otras en su planificación. Entonces, la deben escribir como está en la caja de herramientas. Crear y narrar historias. Entonces, luego, si vienen con la relación que va a tener el tema de ustedes, con ese crear y narrar historias. Aquí dice, los estudiantes crearán recetas de platos típicos del estado. Si yo a ellos les di libros de cada estado, yo me cercioré que en esa bibliografía tengan platos típicos de cada estado. Si no hay platos típicos, no tengo por qué darles esa actividad, porque entonces ellos van a empezar, profe, pero aquí no hay. ¿Y qué coloco ahí? ¿Ven? Entonces no debemos salirnos de los materiales que tenemos. Entonces, si yo le digo que van a crear recetas de platos típicos, es porque en ese libro o en ese material que yo les di, hay platos típicos. Luego está el número 2. Este número 2 corresponde también a la caja de herramientas de la lingüístico verbal y se llama hablar de manera formal. Ahora vengo a relacionar esa actividad con la de mi tema y le digo presentaciones orales, verbales, dándole verbales, delante de otro. Sobre personajes históricos, pintores o deportistas. En ese libro se habla de pintores, se habla de cantantes, se habla de políticos, de escritores. Entonces los niños pues iban a buscar uno de ellos, uno. Lo iban a leer y luego ellos cuando expusieran la paleta, ellos iban a echar el cuento oral de qué se trataba, de quién ellos investigaron, qué hacía ese personaje, ¿sí? Entonces no es solamente que ellos escriban y escriban, no, también pues que conversen lo que leyeron. Y lo hacían en el grupo, no solamente un niño, entre todos se ayudaban. Luego tenemos lo que es la inteligencia lógico-matemático. Si yo me voy al número 6 de la caja de herramientas, voy a encontrar allí juegos de lógica, patrones. Y la actividad es crear puzzles sobre la ubicación geográfica y la división política del Estado. ¿Qué hicieron ellos? Ellos agarraron el Estado que les correspondía, lo dividieron en los municipios y con los mismos municipios ellos los recortaron. Y con eso hicieron un rompecabezas. Y a cada municipio pues le colocaron su parroquia. Entonces, eso le permitió a ellos pues relacionarse con ese estado. Por supuesto, ¿cuál fue una de las desventajas que teníamos ahí? Que cada grupo pues estudió más a ese estado. ¿Qué teníamos nosotros que hacer después que ellos presentaran todas las paletas? Hacer un recorrido. Y nosotros colocamos todas las paletas y cada estudiante fue recorriendo las paletas del resto de sus compañeros o los trabajos que hicieron el resto de sus compañeros. ¿Para qué? Para tener un aprendizaje integral, ¿sí? Por eso es que les digo que eso no es algo que se da en un solo momento, en un solo día. Es un aprendizaje que los niños deben ir asimilando. Y cuando otros vienen y les preguntaban, pues el otro llegaba y les echaba el cuento. Y la idea era que esa información estuviera lo más expuesta posible para que los demás preguntaran. Porque si está todo muy escondido, pues no les va a llamar la atención.
De repente otros llegaban y decían, ay, yo ya visité el estado Barinas. Ah, bueno, por allá estuve en un río. Entonces ahí ya están hablando de lo que es flora, fauna, clima, relieve, todas esas cosas, ¿sí? Que era lo que a nosotros nos interesaba, que ellos comprendieran y sobre todo que se aprendieran lo que eran los estados con sus capitales. Todo lo que era bailes típicos, todo eso está relacionado acá en la paleta, ¿sí? Entonces, ahora les pregunto, por acá voy a leer lo que escribió Joan. Es buena la paleta porque los niños sabrán que si no son buenos en una cosa, ellos saben que pueden hacer otra actividad y entenderla, que cada persona tiene dones y talentos diferentes. Exactamente. Si no la entienden de una manera, pues la entienden de otra. Eso es cierto. Muchas veces las paletas pues tratan de hacerse con conceptos eh, más cortos, más sencillos, sobre todo en la parte de matemáticas o en la parte de historia, de geografía, ¿sí? Pero se logra, con la creatividad de los docentes se logra. Entonces pregunto ahora. ¿Qué se les ha dificultado para elaborar la paleta? ¿Me pueden dejar los correos por acá para enviarles la planilla descargable? Ok, Joanny ha entendido perfecto. Debes completar la otra parte, Joanny, la que te comenté inicialmente, ¿ok? Para la actividad final. ¿Qué dificultades han tenido? Tienen que contarme para poder yo explicar y que ustedes puedan resolver esa planificación. Estoy copiando los correos y al terminar la clase les paso la planilla del correo, porque la subí al website, pero sale ese error y ya probé con el otro correo y me sigue saliendo el mismo error. No sé si será ya de Chrome ese problema. Cuéntenme, este grupo sí es calladito, Dios mío. Hasta ahorita tengo 4 correos electrónicos. Bien. Les voy a dejar un ejercicio que lo van a realizar para mañana.
Están, están muy atentos, pendientes a la información. Bueno, eso espero. Vamos a ver acá. A ver. En el módulo 2, en el módulo de la clase del viernes, quedó pendiente este ejercicio. Y es divertido hacerlo porque ustedes van a hacer un seguimiento en una única actividad rutinaria de cada día. Y van a copiar algunos aspectos solamente conductuales, ¿ok? Me estoy refiriendo a la clase que vimos el día viernes. Solamente conductuales, ¿ok? Entonces, ustedes van a fijarse, un ejemplo de eso puede ser prepararse para salir al trabajo, ejecutar alguna tarea rutinaria del trabajo, hacer la cola para cargar gasolina, ir al abasto y comprar los víveres, vestirse, alimentar y prepararse para la escuela, para llevar a la escuela a los niños pequeños, ¿ok? Ustedes van a escoger una de esas y ustedes van a escribir qué es lo que van haciendo en cada una de esas cosas y luego van a sacar todo a lo que se refiera a conductas. Entonces, esa me las las vamos a discutir mañana, ¿les parece? ¿La ven en pantalla? ¿Me regalan un sí para saber si la pueden ver? Ok. Entonces, cópienla. Vamos a ver, yo la tengo por acá en el PowerPoint, ya se la voy a pasar por el chat que es más rápido. Por acá se las estoy enviando. Ok, aquí en el chat dice, ejercicio de autoseguimiento en una única actividad rutinaria de cada día, para identificar en cada oportunidad únicamente los aspectos puramente conductuales. Nos referimos a la clase que vimos el día viernes. Entonces, consiste en observar sus propias acciones en 3 oportunidades durante la ejecución de alguna de sus actividades rutinarias. Esto es la que usted repita cada día. Es algo que hacemos todos los días. Siempre y cuando sea siempre la misma actividad, tales como, entre muchas otras rutinas, la siguiente: prepararse para salir al trabajo, ejecutar alguna tarea rutinaria en el trabajo, hacer la cola para cargar la gasolina, ir al abasto y comprar los víveres, vestir, alimentar y preparar para la escuela a sus niños. Usted debe seleccionar una y sola una de estas actividades y la analizará desde el punto de vista conductual.
¿Sí? Ok, copienla antes que entre Edgar y no cierre el chat. Bien, y ahorita les voy a pasar la paleta, la planilla, para que la tengan en sus correos. Solamente me dieron 4 personas los correos. Tengo por acá el de Vicky Dávila, Antonia, Miriam y Rangel Belkis. Son los únicos correos que tengo para mandarle la planilla de la paleta, de la planificación de la paleta. La primera actividad sí es una clase normalita, las que nosotros podemos realizar con nuestros estudiantes. Es más, pueden tomar cualquiera de ellas. Pero me gustaría que en el inicio, en el desarrollo y en el cierre digan qué teoría aplican ustedes en esa clase. ¿Sí? Por ejemplo, como les comenté yo, mis estudiantes en este año escolar pues fue un grupo muy tremendo y muy conversador. Muy inteligente el grupo, pero conversaban demasiado. Entonces eso no me permitía a mí arrancar la clase en el momento que debía ser. Y se me extendía el tiempo. A veces no terminábamos y teníamos que continuar y resulta que la clase ya estaba planificada durante la semana. Entonces, ¿qué me tocó buscar a mí? Una campanita. Y una campana grande, no fue una campanita pequeña, fue una campana grande. Por allá una profe me dijo que utilizaba un pito. Entonces, en esos casos, em, yo ahí estoy utilizando una teoría, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, estoy utilizando este método, esta teoría que se refiere a la teoría tal. Eso es lo que quiero que digan ahí, de una forma sencilla. Y la van a explicar también. A ver, las personas que están acá, ¿todos son de educación primaria o tenemos acá profesores a nivel universitario? Ok, Silvia, ya estoy copiando tu correo. Educación primaria, educación inicial, psicóloga, ujú, educación secundaria. Bueno, en el grupo pasado tuve estudiantes de todo, desde inicial hasta universitario. Todos hicieron la paleta y la explicaron y lo hicieron excelente. Es más, aprendimos, los que estábamos escuchando, aprendimos otras cosas. Entonces, pues esa es la idea, que compartamos experiencias que nos van a nutrir muchísimo. Ahora les pregunto, ¿cómo estuvo la clase? ¿Se ha aprendido? ¿Se ha reforzado? Mañana les voy a traer más ejemplos de estas teorías, de actividades con estas teorías. Y voy a ver si ya me mandaron la paleta de educación inicial y también les puedo mostrar otras paletas que tengo por ahí ya listas. Muy bien. Bueno, me gusta que les agrade. Esta parte es fundamental para comprender a nuestros alumnos y sus procesos de aprendizaje. Y
vamos a hacer esas planificaciones para que ustedes vean que vamos a sacar muchas cosas buenas. Y todavía nos falta mucho por aprender, ¿ok? O por reforzar. Porque los que estuvieron en la universidad, pues yo creo que tocaron algunas de estas teorías, ¿verdad? A ustedes por estar aquí. Espero mañana verlos igual y a los que no asistieron hoy, pues que asistan. Si no, bueno, nos mantenemos el grupo que está para que puedan culminar su diplomado. Sí, son teorías que se deben estudiar bien para tenerlas muy pendientes con los niños, exactamente, exactamente. Ahorita con tanta diversidad, por lo menos aquí, como tengo psicólogas y tengo psicopedagogos, me gustaría después de escuchar la intervención de ellas con respecto a estas actividades. En mi colegio tengo psicopedagogos y bueno, de ellas he aprendido muchísimas cosas, sobre todo este año. Me ayudaron muchísimo con el grupo. Entonces, bueno, no todos los años los grupos son iguales, pero ahorita con el auge de la tecnología y el abuso de los celulares con los niños, pues estamos viviendo una situación muy tremenda. Bien, entonces, bueno, ya por hoy culminamos las clases. Nos vemos mañana con el favor de Dios. No sé si Edgar va a intervenir. Ya estamos listas por hoy. Vamos a esperar un minutico a ver si entra Edgar. Siempre a la orden para servirles. Cualquier duda, por favor, me pueden